Ale poczekajcie, no. Proszę. To pan jest kompozytor? Tak. To chodź, zagrasz pan coś porządnego. Ale jest ja... fortepian. Chodź pan, chodź. Boże, wreszcie, jak Boga kocham. Zdejmijcie to świństwo, brzęczy strasznie. Wiecie, najlepiej la comparsite, czy coś w tym guście. A. W tym roku mieliśmy okazję na festiwalu Mar del Plata widzieć dużą próbkę kina polskiego, moim zdaniem z jego najlepszego okresu, czyli z przełomu lat 50. i 60., kiedy to filmy zaczęli robić Roman Polański, Jerzy Skolimowski, oczywiście Andrzej Wajda, Munk, Kawalerowicz, cała plejada najlepszych polskich reżyserów, którzy do tej pory kręcą filmy. I ten złoty okres kina polskiego wbił się nam wszystkim w pamięć, ponieważ te filmy do tej pory się nie zestarzały. To są filmy, które nadal są wybierane jako filmy aktualne, filmy o problemach osobistych, stawiające wielkie pytania przed ludźmi. Yo me acuerdo con fervor y con alegría la época del 60 y del 70, en que por año se estrenaban entre 12 y 15 películas polacas. Y no había amante del cine, cinéfilo o estudiante de cine que no supiera los nombres de por lo menos 10 realizadores polacos, 10 actores polacos, 10 iluminadores polacos y 20 o 30 títulos de películas polacas, que fue fue una forma de aprender cine. Nosotros aprendimos cine viendo cine polaco, los maestros del cine polaco. Por eso cuando yo tomé el Festival de Mar del Plata, quise hacer un homenaje a aquellos maestros, a los que yo no conocí, pero de los que guardo un recuerdo imborrable. Y entonces organizamos esta retrospectiva que, como usted ha visto, tiene muy buena aceptación del público. Panowie! A gdzie Żak? Żak! Żak! Stój! Alarm! Żak! Żak! No więc po pierwsze bardzo się cieszę, że możemy tutaj pokazać polskie kino, klasykę właściwie polskiego kina, tak zwaną polską szkołę filmową. No bo tak naprawdę to nie są rzeczy, które są dostępne na DVD, nie można ich na szczęście również jeszcze ściągnąć z internetu, a pokazujemy te filmy w kinach z kopii 35 mm, z napisami w wersjach oryginalnych. I myślę, że to jest taka niepowtarzalna okazja dla publiczności w tej części kontynentu amerykańskiego, żeby te filmy obejrzeć. To jest klasyka kina, tak? To są tak naprawdę kanony. Kino, które jest znane na całym świecie. Najważniejsi reżyserzy tacy jak Wajda, Skolimowski, Kieślowski, Kawalerowicz. I mi się wydaje, że na tym polega też fenomen tych filmów, że one cały czas trzymają klasę i są uniwersalne i są znane na całym świecie. I no, wydaje mi się, że takie miejsce jak Festiwal Mar del Plata, festiwal kategorii A jest doskonały, żeby właśnie takie filmy tutaj zaprezentować. Nos llega a las fibras más íntimas y lo que más me ha llamado la atención, que han pasado 50 años y no ha perdido nada, tiene la misma fuerza que cuando se filmó. Eso es lo que me ha impactado. Aparte, es un problema permanente, uno es histórico y al mismo tiempo no deja de pasar.
y todas las películas de la retrospectiva han sido excelentes. Realmente lo felicito. Muy, muy buenas. Jesus! Frau Kinder Mutter Warschau, ich gehe! Nicht lachen! Nie śmiać się! Gran! El cine polaco es una de las cinematografías más conocidas para el público argentino, sobre todo en la década del 50, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente tiene mucha relación lo que significa Mar del Plata con la historia del cine polaco. Pensá básicamente también que hace casi 50 años, Heroica, la película de Andrzej Munk, ganaba el premio de la crítica y le ganaba nada más y nada menos que a Cuando huye el día de Ingmar Bergman. Eso habla un poco de la trascendencia que tenía el cine polaco en aquel momento y una trascendencia que venía fomentada principalmente desde el desarrollo de los cineclubes en la Argentina. Los cineclubes contribuyeron de manera decisiva a que las películas de Baida, de Passendorfer, de Munk, de Jerzy Kawalerowicz fueran conocidas en la Argentina, tuvieran difusión e incluso muchas de ellas tuvieran gran impacto. Parece increíble pensarlo hoy, pero una película como Cenizas y Diamantes, que es un gran clásico de la historia polaca y de la historia del cine polaco, es sin embargo también un gran clásico en el cine argentino a partir del impacto que tuvo al momento de su estreno, ¿no? Co, kwiaty sobie kupujesz? Słuchaj, ja chciałem z tobą na serio porozmawiać. Zdaje się, że rozmawialiśmy już na serio. Więc? Wiesz, że ja nie jestem tchórzem. I co z tego? Zrozum, Andrzej, ja już nie mogę dłużej zabijać, ukrywać się. Ja chcę żyć, po prostu żyć, no nic więcej, musisz mnie zrozumieć. No. Nic nie muszę. Ty mi to mówisz jako żołnierz, czy jako przyjaciel? Nie rozumiem. Raczej nie chcę zrozumieć. Bo jeżeli chodzi o mnie, to na ten temat mogę z tobą mówić tylko jako twój przełożony. Sam chciałeś. Wziąłeś to na siebie, więc? Ale przecież jesteś jedynym przyjacielem. Zostaw tę czułość. Zakochałeś się? Twoja sprawa. Ale jeśli swojej sprawie chcesz podporządkować naszą sprawę, ty wiesz, jak to się nazywa. Andrzej, ja nigdy nie byłem dezerterem. A teraz kim chcesz być? Sam chciałeś. Wziąłeś to na siebie. Ale czy ty nie rozumiesz, że się można zmienić? Przecież nie uciekam. Ale chcesz uciec. I chcesz, żebym ci powiedział. To świetnie, zakochałeś się. Rób, co ci się podoba. Ile razy byliśmy razem w akcji? A gdybyś się wtedy zakochał, też byś do mnie przyszedł? A na Starówce też byś tak zrobił? Ale to było co innego. Nie, mój drogi. Zapominasz. Byłeś i jesteś jednym z nas. A to się chyba liczy. Baida presenta y resume la historia de Polonia en el cine desde películas inmortales y grandes clásicos hasta Katyn, que vuelve su mirada nuevamente al fantasma de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es una película que creo necesaria y una de las lecciones más grandes que ha brindado Baida, inclusive de manera directa, porque es un hecho que lo ha tenido de manera muy partícipe en cuanto a su historia familiar, porque es un poco también la mirada a la muerte de su padre. Y creo que Katyn un poco resume esta idea de Baida como el gran narrador de la historia polaca, con Pantadeus también, que habla un poco de la construcción y de la epopeya de la construcción de Polonia.
Bueno, un poco estas películas creo que resumen la idea de Wajda como la gran figura del cine polaco. Es decir, he tenido siempre esa parte emocional y esas simpatías a ese pueblo. Y ver hoy esta película me hace vivir muchas emociones que sentí en mi adolescencia, ¿no es cierto? Está tan bien filmada, llega al corazón. Y pienso que este cine no muere, por más explosivos y cine norteamericano. El cine europeo tiene eso del sentimiento y es lo que nos llega. Y pienso que no va a morir nunca. Muy buena la película, Andrzej Wajda siempre me gustó, sí, tiene películas extraordinarias. Decía ahora que, claro, me olvido de los títulos, pero yo lo he visto todo, el cine, en otras épocas, ¿no? El cuchillo bajo el agua. El cuchillo bajo el agua fue muy buena. Muy buena. Quiero acordarme de otras películas que he visto, pero... El atentado. Sí, El atentado, muy buena. Bueno, y esta para mí colmó todas mis expectativas. Y la del festival incluso, por más películas. Sí, esta, bueno, viste, uno vive de flashes de recuerdos. Y este fue un flash inolvidable. Exactamente. La verdad que fue un momento muy lindo. Panie i panowie, ostatni taniec, Adur, Adur! O! Wspaniale, nadzwyczajnie. Jestem szczęśliwy, dziękuję. Słyszeliście panowie? Macie wśród siebie wielkiego artystę, brawo. Co się stało? Nic. Muszę wyjechać. Zaraz? O 4:30 mam pociąg. Nie mogłeś tego wszystkiego zmienić. Nie. A więc ani słowa więcej, żadnych dalszych wyjaśnień, żadnych. Idź, już nie mów. Idź. Chwila jest historyczna, mowa historyczna. Wspaniale, panowie, wspaniale, tylko śmiało. A kiedy nam wspaniale, znakomicie. A teraz wielkie odkrycie, Grand Découvert. Powitanie dnia. Yo creo que hay, por un lado, situaciones comunes, si bien la Argentina no vivió la tragedia de la guerra, vivió un poco lo que presentan las películas de posguerra, que es la epopeya de la desazón humana. Mostrar las contradicciones del Estado, mostrar las contradicciones del hombre ante la maquinaria de la burocracia, mostrarlo ante la destrucción y ante la muerte. Un poco el público argentino se sintió muy atraído por esa tendencia y esa idea en la narración, pero también creo que se sintió muy próximo a partir de un nuevo lenguaje narrativo que introdujeron estas películas. Hay que pensar que una película tan profundamente alegórica como directa, como es, por ejemplo, Cenizas y Diamantes, que quiero recalcarla porque creo que es uno de los grandes clásicos no solamente del cine polaco, sino de la historia del cine universal, sirve de ejemplo para mostrar esta idea, ¿no? Esta idea de cómo se construye una epopeya fílmica sobre la desesperanza. Que básicamente creo que estas películas hablan de eso, más allá de hablar de la guerra. Porque películas de guerra hay miles, pero películas que hablen de la tragedia del ser humano y de la tragedia de la persona en el contexto de la guerra hay pocas, y hay pocas que sobre todo lo hagan con la poesía, la inteligencia y el lirismo que lo hicieron estas, ¿no? Creo que nos gustan los guiones que tienen, nos mantienen la atención hasta el final, en todo tipo de películas. Y en lo demás, en lo que se refiere a manejo de cámaras, a dirección, siempre han tenido directores excepcionales. De hecho, conocemos en Hollywood más de un director polaco, más de un segundo, no te diría directores, porque seguramente están al lado de un director famoso, digamos, americano, pero es por algo, porque ustedes saben hacer las cosas, las hacen con un perfil muy bajo, pero no por eso dejan de ser grandes actores, directores o artistas.
to był? On zwariował, czy ja? Oni to dawno nie pamiętasz go? Educan estas películas, o sea, todo lo que sabemos de la guerra, o sea, por ahí leerlo en un manual es un poco frío, o no llegás a ser consciente de lo grave que fue, teniéndolo enfrente en una pantalla, creo que en carne propia tomás una conciencia mucho mayor que estudiando en manual o lo que aprendemos en las escuelas y en universidades sobre todo lo que fue el levantamiento en Varsovia, lo que fue el genocidio del pueblo judío en Alemania, y bueno, y además de que son cineastas que claramente son muy modernos para la época, yo creo que de avanzada. El cine polaco tiene la particularidad de tener una cierta similitud, a pesar de que no está trabajando exactamente el mismo género con el neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano, es decir, el cine de posguerra de Italia, pues en los años 45, 46, 47 y 48, arrasó acá con todos los espectadores. Y luego los volvimos a encontrar en Polonia. Eran problemas que podían transcurrir en Argentina, pero sin embargo transcurrían en Varsovia. Entonces se sintió representado por esos problemas, se sintió representado a pesar que no habíamos pasado una guerra, afortunadamente la pasamos después, entendimos que esos personajes vivían una situación de amor, de odio, de pasión, de trabajo, de familiar, que coincidía con nuestro sentir. Y nos sentimos representados por ellos, sentíamos que nos hacíamos amigos de los actores. Niech nam się zdaje, że to zwykły spacer. Nie ma granatów, nie ma wojny. Co to za marzenie, Jacek? Głupie marzenia. Ale gdyby nie to, nie spojrzałabyś nawet w moją stronę. Dobrze, pójdę z tobą na spacer po wojnie. Psia krew. Uśmiechaj się do mnie. Halt! Was haben Sie hier? Maschinenpistole. Was? Und hier? Handgranaten. Was für ein Witz. Na, gehen Sie weiter mit Ihren Maschinengewehren und Kanonen. Me dedico a la historia y entonces creo que el cine, sobre todo cuando ha tenido una trayectoria como el polaco, todo aquello que pertenecía a un mundo con una orientación ideológica distinta, refleja un poco más aquello que profundiza los sentimientos, ¿no? Aquí realmente se nota esa revisión histórica, es una película que en cierta medida está realizada a pocos años de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial y están muy frescos los acontecimientos en los actores y en el realizador. Por lo tanto, me pareció sumamente importante tratar de revisar todo este tipo de películas históricas, sobre todo ambientadas en un medio tan natural y creo que refleja la verdadera realidad de Varsovia en aquel entonces, su mundo, y bueno, creo y quedé un poco impresionado, ¿no? Porque realmente me conmueve mucho la solidaridad, es decir, ese hecho de enlazarse los seres humanos por afectos muy fundamentales, ¿no? Como aquí está transcurriendo a través de una acción bélica que las hordas salvajes nazis se habían desencadenado en la guerra, ¿no? Creo que el cine polaco siempre fue un cine excelente. El cine de los años 60, esas películas como Cenizas y Diamantes o otro tipo de películas, directores como Polanski y otros que tienen ustedes, que es un lujo de aquellos años 60. Es y será un lujo siempre. Digamos, la forma que tienen de hacer cine, la agilidad
el guión. Son realmente obras de arte. Recordemos que en los años 60 había poquísimos recursos, hablando de lo que era hacer el cine, o sea, un cineasta, tenían pocos recursos. Más allá que ustedes siempre estando en la parte europea, no nos podemos comparar con la parte argentina. Pero creo que el cine polaco siempre tuvo una característica, la agilidad en el mensaje, guiones interesantes que no se caen. Ale wolno ci będzie nas widywać we śnie. Tylko musisz dochować tajemnicy naszego istnienia. Zgadzasz się na to? Podajcie czary! Tylko pamiętaj, co obiecałeś. Drogi kuzynie, czemu nie jesteś muzułmaninem? Jakże byłabym szczęśliwa, gdybym widząc cię na łonie Eminy mogła także nazywać się twoją małżonką. Una de las películas que más me gustan, polacas, es Manuscrito encontrado en Zaragoza. Por la particularidad que tiene de adaptar el libro de Potocki, de Jan Potocki, con tanta precisión, envolviéndonos en sus historias que están dentro de historias, que se meten dentro de historias y que uno nunca sabe claramente en qué momento del relato se encuentra. Es una especie del ciudadano, pero en relato. Acá no estamos buscando la vida de Kane, acá estamos buscando una serie de razonamientos literarios muy enriquecedores a través de una gran estructura temática. La estructura de la película es fabulosa. Es una de mis películas preferidas. Me parece que es un cine profundo, un cine, por lo menos en esos autores, un cine profundo, un cine con mucho, digamos, con mucha profundidad en el sentido de todos los aspectos que les han pasado. Es decir, en esta especialmente por el tema de la guerra y todos esos aspectos de sufrimiento de todo un pueblo que está muy bien expresado. Ahora, Polanski creo que es otra cosa, es diferente y sin embargo también hay ahí bastante sentimiento en El cuchillo bajo el agua, las relaciones humanas, el conflicto de las relaciones. Hay algo en el cine polaco que yo he visto, por lo menos, y que en esta retrospectiva se nota muy claramente, que es la unión de temas muy humanos, muy, digamos, universales, y al mismo tiempo un tratamiento formal de una enorme pureza. ¿Sí? Es como un cine que va a la esencia de ciertos problemas existenciales.
Y uno ve películas como en este caso La Pasajera, que yo acabo de ver, y es como wow, un cine que te deja sin aliento porque toca como temas esenciales, ¿no? Como que va al hueso de una cuestión y se mete, digamos, sin anestesia en el corazón, ¿no? Y desde ese lugar uno se queda como atado en la butaca. Hay algo muy, digamos, muy sencillo en la forma y al mismo tiempo de una enorme contundencia. Yo creo que no es un cine estridente, es un cine como con cierto minimalismo, digamos, que tampoco me animaría a llamarlo minimalista, que sin embargo logra esa vieja premisa de la Bauhaus de que menos es más, ¿no? Hay una especie de ascetismo dramático en el cine polaco, en gran parte de él, que me parece que es como un cachetazo para el espectador y es un cachetazo que uno agradece. Kaleczy pan pokład. Ja to robię z czuciem. Gdyby pan wpadł do wody, to by pan jednak popłynął. Niech pan spróbuje. Andrzej, krokodyl bańki puszcza. Ja żartowałem. Ostatnio kino polskie w ostatnich latach powróciło, można powiedzieć, że powróciło do tego typu tematyki. Nie są to wielkie produkcje, nie są to produkcje nastawiające się na epatowanie widza widowiskiem, natomiast koncentrują się na historiach ludzkich, bardzo, bardzo prostych, ale bardzo głębokich, które przedstawiają bogaty profil, bogaty portret psychologiczny ludzi, czasami w bardzo skomplikowanych, ciężkich sytuacjach życiowych i myślę, że to jest siła polskiego kina. To jest to, co widzieliśmy na przełomie lat 50. i 60. i to jest to, co obecnie w kinie polskim jest najmocniejsze. Także mam nadzieję, że to, co widzieliśmy dzisiaj, czy w tym roku, przez te 2 tygodnie na festiwalu w Mar del Plata, to jest taka przygrywka do pokazania polskiego kina lat ostatnich. Bo to jest piękny, wielki comeback polskiego kina i polskich wielkich tematów. Fue realmente un momento único, esperemos que no irrepetible, esperemos que verdaderamente a partir de situaciones y retrospectivas como la que se presentó en el Festival de Mar del Plata, con la retrospectiva del cine polaco y los grandes clásicos de la historia del cine polaco, esto permita que nuevamente el cine polaco tenga la visibilidad que se merece. Creo que no solamente los grandes maestros están hablando de una vitalidad del cine polaco, sino que es una cinematografía que merece ser redescubierta para el público argentino. Creo que el cine polaco de los años 60 es bárbaro, hay que seguirlo manteniendo en auge, pero no dejar de lado la actualidad de esa democracia tan joven que tienen ustedes y que lo podemos ver en los jóvenes realizadores que llegan a la pantalla, como seguramente llegarán en otras expresiones artísticas. Jeśli chodzi o współczesne kino polskie, które myślę, że doskonale by się mogło tutaj sprawdzić na tym gruncie, no bo tak naprawdę jest nieznane, a myślę, że gdzieś tam ma coś wspólnego z tym nowym kinem argentyńskim, no to jest kilka takich nazwisk, jak właśnie Krzysztof Krause, czy Andrzej Jakimowski, czy zupełnie młodzi reżyserzy, tacy jak Łukasz Barczyk, czy Małgosia Szumowska, czy Jan Komasa, który dopiero zaczyna swoją drogę reżyserską. No i myślę, że festiwale to jest w ogóle taka główna droga, żeby zacząć promocję tego polskiego kina, no bo jakiś tam spory dystans jednak dzieli te nasze kraje, a kulturowo jednak jesteśmy zbliżeni z wielu powodów no i wydaje mi się, że może za jakiś czas spróbujemy zorganizować coś takiego podobnego do tej retrospektywy, jaka jest w tym roku w Mar del Plata, ale właśnie polskiego kina współczesnego.